Sí. Ahí. Gracias. En nombre de la Cátedra Yaica Universidad Nacional de La Plata, les damos la bienvenida y agradecemos su presencia el día de hoy. Hoy tenemos la presentación del doctor Alfredo Román Zavala. Es doctor en Relaciones Internacionales Transpacíficas por la Universidad de Colima y actualmente se desempeña como profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África en el Colegio de México, tras haberse desempeñado también como coordinador académico del Centro de Estudios y director interino en el periodo 2015-2016. Sus líneas de investigación se centran en historia económica y política, la política interna y externa de Japón y la cooperación económica y política de Japón en el Asia-Pacífico. Ha sido investigador invitado en distintas instituciones extranjeras, tales como el Centro de Estudios para la Defensa en Tokio, Japón, el Instituto de Estudios del Sudeste Asiático de Singapur, el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Tokio, la Escuela de Economía y Administración Kwansei University Osaka, Japón, y entre sus publicaciones se destacan los libros Política Financiera y Seguridad Nacional en Japón, 5 percepciones del Asia-Pacífico y Partidos Políticos e Internacionalización del Japón. En 2017 obtuvo el reconocimiento en la promoción de los estudios sobre Japón en México del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón. Le damos la bienvenida, agradecemos su participación hoy y bueno, le cedo el micrófono, doctor Alfredo Román. Muchísimas gracias, Cecilia Onaja, gran amiga y compañera en el Colegio de México desde hace tiempo. Muchas gracias a la Universidad de La Plata también por esta amable invitación. Bueno, trataré, como ustedes ven en la presentación de la pantalla, de hablar sobre la cooperación internacional y la ayuda oficial al desarrollo de Japón. En términos generales, yo le estaría dando buscando una vuelta un poco más acercada, más cercana a la política, a la interpretación política de la cooperación internacional. Y por lo tanto me atrevería a hablar sobre todo de eso y de los vínculos que atan a la política exterior con una política interna, que para el caso de la ayuda oficial al desarrollo de Japón es muy interesante porque desde hace cerca de 6 décadas que la ayuda oficial al desarrollo de Japón ha estado vinculada directamente a las realidades de la política internacional. Y sobre todo que en la medida en que en que la política internacional ha cambiado, también lo ha hecho la política y la economía en términos de ayuda al exterior que ha tenido Japón. Por lo tanto, la ayuda oficial al desarrollo de Japón se ha ido ajustando a las necesidades de la política internacional y todo eso de acuerdo o en virtud de su poderío económico. Voy a tratar de verlo de una manera, digamos, multidimensional, si es que se puede entender así las dimensiones múltiples de la ayuda oficial al desarrollo de Japón en una perspectiva histórica. La ayuda al exterior de Japón tenemos que enmarcarla, es decir, no deberíamos de entenderla como una ayuda oficial al desarrollo proveniente del propio Japón, sino que se insertó en un contexto mucho más amplio y sobre todo basado en la política internacional de la posguerra desplegada por los Estados Unidos en esos momentos. En los años posteriores a la guerra, el gobierno de Estados Unidos reconoció la utilidad de ese tipo de asistencia, es decir, de la asistencia oficial al desarrollo, para alcanzar 3 objetivos fundamentales de visión del mundo: proporcionar la calidad de asistencia humanitaria después de la guerra,
promover el modelo del desarrollo capitalista, liberal y democrático en otros países, en contraposición al sistema socialista impulsado por la Unión Soviética. Y 3, ensanchar su concepto de seguridad e interés nacional. Se concentraron, pues, los esfuerzos para enfrentar al socialismo y al comunismo en su avance mundial. Creo que esa es una forma muy, no quiero decirlo, mucho más certera de entender a una de las dimensiones de la política de asistencia o ayuda oficial de Japón, enmarcarla dentro de un contexto no propiamente interno, sino derivado de de un dominio que acababa de tener Estados Unidos en el Japón y con lo cual estaba impulsando también a que Japón estuviera ofreciendo este tipo de ayuda a los países que en algún momento tuvieron como a Japón como un invasor violento durante los años, bueno, desde 1939, digamos, hasta el 45, en que Japón se aventuró a una guerra en el este de Asia. La ayuda oficial al desarrollo, por lo tanto, es el instrumento de política exterior más importante por medio del cual Japón ha mostrado su compromiso para cumplir con las tareas que le fueron asignadas por parte de las potencias aliadas después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, potencias aliadas, es decir, básicamente Estados Unidos, porque fue el gran impulsor de esta política. También la ayuda oficial al desarrollo fue, pues, la palanca del crecimiento económico de Japón. En 1957, el primer ministro japonés de entonces, Nobusuke Kishi, recordado últimamente porque fue el abuelo del recientemente fallecido Shinzo Abe, Nobusuke Kishi tiene una historia sumamente interesante, un poco desviándome del tema principal, pero aparte de ser el impulsor del crecimiento económico de Japón, fue también el constructor del sistema político japonés que tuvo en el dominio durante 39 años al Partido Liberal Demócrata. Pero haciendo a un lado eso, diría yo que Nobusuke Kishi delineó los 3 principios básicos que regirían la política japonesa para Asia en concordancia con las directrices trazadas por el gobierno de Estados Unidos años antes. 1. Mejorar el estatus de Japón a través de la consolidación de sus relaciones con los países vecinos y que fueron objeto de esa aventura bélica de la que ya hemos hablado y que todo el mundo conoce. Mejorar el bienestar de Asia mediante la cooperación para el desarrollo. Y 3. Desarrollar la economía japonesa por medio de las reparaciones de guerra y de la cooperación económica. La ayuda oficial al desarrollo de Japón fue el punto de partida, pues, de un proceso que lo condujo a alcanzar altos niveles de crecimiento económico y que le permitió el acceso constante a los recursos naturales y a los mercados en el este de Asia para sus productos, para los productos que estaba Japón fabricando en sus primeros años de la posguerra. Hay otros elementos y objetivos múltiples de la ayuda oficial al desarrollo. Ha estado dirigida a la promoción de los intereses internacionales en contra de la pobreza, a salvaguardar los derechos humanos, a hacer frente a los problemas ambientales a una escala global. También ha estado dirigido a promover los intereses nacionales de Japón en materia de inversión, seguridad y comercio. Así pues, creo que, bueno, y esto es una idea que suele estar en los debates sobre estos temas. La ayuda oficial al desarrollo de Japón no es efectivamente una ayuda filantrópica, digamos, por decirlo de alguna manera, sino que es una
oferta de intercambio de inversiones, de seguridad y comercio, a cambio del acceso a recursos naturales y mercados para sus productos. Esa es una forma de entender, de otra forma de entender la ayuda oficial al desarrollo de Japón. Otra manera de entenderlo también, y esto tiene que ver con lo que hemos estado diciendo hasta hace unos pocos momentos, la ayuda oficial al desarrollo de Japón es un respaldo de la política internacional de los Estados Unidos, desarrollada por los Estados Unidos. Entendida como el instrumento más representativo de su política exterior, ha estado a la sombra y ha sido un respaldo de la política exterior norteamericana, en principio, y para efectos de la primera parte de este trabajo, de esta presentación, de la política exterior norteamericana en el este y en el sudeste de Asia, un poco rescatando la idea de que Japón debería de cumplir con papeles asignados para contener el avance del comunismo y del socialismo en el este y en el sudeste asiático. La activa participación de Japón con sus proyectos y programas de AOD fueron interpretados como una contribución de la relación histórica que guarda con el sistema capitalista mediante la compartición de responsabilidades con Estados Unidos a escala mundial. Por lo pronto no hablemos de la escala mundial, hablemos de la escala regional, entendiéndola como el este de Asia, el este y el sudeste asiático, que estaban en los primeros años de la posguerra y hasta muy adelantado la segunda parte del siglo XX, amenazadas por los avances comunistas y socialistas en distintas escalas. Japón fue, en este sentido, un bastión estratégico, económico y político en el este y el sudeste asiático, pero las circunstancias de la política y de la economía mundial obligaron a que la asistencia al desarrollo fuera paulatinamente más allá de los confines tradicionales y geográficos. Un poco esto lo vamos a ver unas diapositivas más adelante, pero Japón es y se ha convertido en un bastión estratégico global. Ese es tal vez el punto que quiero destacar en esta presentación. Japón ha transitado de ser un bastión estratégico regional, como lo fue hasta los años, digamos, 70, 80 tal vez, a convertirse en un bastión estratégico global en el campo de la ayuda al exterior, pero fundamentalmente en el campo de la compartición de responsabilidades con el sistema capitalista mundial, y Japón se ha convertido en el baluarte, tal vez, bastión estratégico más importante me atrevería a decirlo, en el mundo, en ese sentido. Si en un inicio el acceso más próximo a esos recursos y a los mercados fue el continente asiático, debido a que su historia y su cultura habían sido parte y un producto de su vínculo histórico y cultural con Asia, en años posteriores a los años 70, ese, digamos, vínculo o esa tarea que se le encomendó a Japón en la región del este de Asia, se transformó en una expansión de su ayuda oficial al desarrollo al mundo entero. Y con esto me refiero a la expansión de la AOD. Las dimensiones de la asistencia japonesa y sus intereses internacionales se ampliaron hasta alcanzar áreas que hasta los años 70 del siglo XX habían estado bajo la égida casi exclusiva de los Estados Unidos. El proceso de descolonización, la rivalidad entre la Unión Soviética y Norteamérica, se reflejó en su relación con los países subdesarrollados del este y del sudeste asiático. La ONU y el Banco Mundial cambiaron paulatinamente sus prioridades, yendo de la reconstrucción europea a los problemas del llamado tercer mundo, que estuvo muy en boga por los años 80,
y Estados Unidos empezó a mirar hacia los países de África, hacia el Medio Oriente, hacia el sur y el sudeste de Asia, así como a América Latina, para impulsar distintos programas de importación de minerales y programas con préstamos atados muy concretos que podemos verlos un poco más adelante de esta presentación. Hacia finales de los años 70, puede uno pensar en estos años que fueron sumamente movidos, digamos, para decirlo de una manera. A finales de los años 70, el Ministerio de Relaciones Exteriores redefinió los conceptos y objetivos de la AOD debido a las dificultades económicas por las que atravesaba el país después de las crisis petroleras de los años 70, de 1974, la primera crisis petrolera del 74, después la crisis petrolera del 78-79 y sobre todo del encarecimiento del yen. Si nos pusiéramos a hacer un análisis de la década de los años 70, no creo que, más bien creo que deberíamos de empezar por hacer un estudio pormenorizado. No va a ser el caso en este momento, porque nos llevaría tal vez unas 2 o 3 presentaciones más, para hablar del sistema, la ruptura del sistema monetario internacional nacido en Bretton Woods en 1945, si no recuerdo mal, que equiparaba las monedas en relación con el dólar. Y en 1971, si no recuerdo mal, el presidente Nixon permitió que la divisa norteamericana flotara en relación con las demás monedas en el mundo. Japón, si recordáramos, estuvo cotizando en su relación con el dólar norteamericano desde 1955, si no recuerdo mal, hasta 1970, en un aproximado de 360 yenes por dólar, que fue otro de los fundamentos del milagro económico japonés, porque teniendo un yen barato, los productos japoneses podían encontrar vías de distribución y de destino en términos muy baratos y podían acceder a muchos mercados con esa cotización. Lo mismo puede pensarse que se dirigían estos productos al sudeste asiático que al mercado natural de los productos japoneses, que era el mercado norteamericano. En los años 70, el encarecimiento del yen fue uno de los fenómenos más importantes que transformaron no solamente el vínculo o la relación comercial con Estados Unidos, sino que fue producto de toda una transformación mundial que tuvo como referencia sustantiva las crisis petroleras, el flujo de petrodólares que fue tan complicado de aprehender, que es todavía motivo de debates acerca de qué fue lo que realmente produjo la crisis del petróleo, si realmente fue una crisis ficticia o si fue una crisis que provocó Estados Unidos para retraer los millones de dólares que estaban fuera del país y que por lo tanto con esa medida provocó que los dólares regresaran a las arcas norteamericanas. Pero en fin, esa es una acotación que no viene mucho al caso, más que como una referencia marginal. La ODA también empezó, la ayuda oficial al desarrollo empezó también a transformarse, porque el concepto de interés nacional japonés también se estaba transformando aceleradamente. En 1978, el Ministerio de Asuntos Exteriores publicó el Estado que guarda la cooperación económica y su proyección hacia el futuro, en el que por vez primera apareció la noción de seguridad, paz y estabilidad en la percepción del Programa General de AOD,
y en el que se decía que Japón debía garantizar su seguridad y su prosperidad mediante el establecimiento de un mundo estable y en paz. ¿A qué se refería el Ministerio de Relaciones Exteriores japonés cuando el primer ministro era el primer ministro Masayoshi Ojira, que fue un gran defensor de esta concepción de la seguridad nacional en términos comprensivos, no únicamente la seguridad nacional entendiéndola como una seguridad vinculada a los procesos, vínculos con lo militar, sino que la seguridad nacional japonesa debería de ir más allá y tratar de convertir al mundo de conflictos económicos y políticos de los años 70 a entenderlo como una seguridad comprensiva que abarcara no solamente la seguridad militar, sino que abarcara también la seguridad económica, el flujo de los suministros de petróleo, sobre todo, que fue sumamente complicado para Japón de los años 70 y 80, y que Japón por ese lado tenía que redefinir su concepto de seguridad nacional. Y en esa redefinición del concepto de seguridad entró, evidentemente, la ayuda oficial al desarrollo japonés. Y bueno, no solamente debemos de entender es una forma de entender otra dimensión para entender la ayuda oficial al desarrollo de Japón. La ayuda oficial al desarrollo de Japón no solamente es un asunto que concierna a la relación de Japón con el exterior, sino que es un asunto que concierne también a la relación que guardan los distintos ministerios que han estado buscando dominar el papel de la ayuda oficial al exterior, al desarrollo de Japón, por los grandes montos que representa. La burocracia japonesa, los ministerios que han encabezado la administración de ayuda han sido, sobre todo porque su vínculo natural, el vínculo natural de la ayuda oficial al desarrollo de Japón es el exterior. Es el Ministerio de Asuntos Exteriores en quien ha recaído la mayor parte del manejo de ayuda al exterior de la ayuda oficial al desarrollo japonés. Pero también se han estado metiendo simultáneamente, digamos, conflictuándose, porque también es un asunto que compete al comercio internacional, la ayuda oficial al desarrollo, el Ministerio de Comercio Internacional e Industria, que fue muy reconocido por ser el gran promotor del milagro económico japonés durante los años 60 y 70, y que empezó a perder un poco su dominio en manos de el Ministerio de Finanzas, que es el ministerio que controla los presupuestos, que regula los presupuestos, y que en los años 80 y 90, cuando Japón estaba atravesando por dificultades económicas en términos presupuestales, fue el que encabezó el dominio de la ayuda oficial al desarrollo de Japón en términos de reducir montos, recortar presupuestos y ver reflejado en esta ayuda oficial al desarrollo los controles presupuestales que le exigía la realidad económica de Japón le exigía al Ministerio de Finanzas. Estos tres ministerios han sido los principales que han participado en el proceso de la toma de decisiones de los préstamos japoneses mediante un sistema de funcionamiento que ha incluido a 4 distintos ministerios. El cuarto participante que le daba sentido a este sistema de competencia burocrática era la Agencia de Planificación Económica, que desempeñaba más bien un papel marginal, porque, bueno, la planificación, si bien es importante, económica, había que enfrentar el poderío de los ministerios de comercio internacional
y el poderío del Ministerio de Relaciones Exteriores, que hasta los años 80, más bien, hasta los años del primer ministro Koizumi, que es cerca del 2000, el Ministerio de Relaciones Exteriores todavía tenía una fuerza importante, pero poco a poco también fue perdiendo su preeminencia. La Agencia de Planificación Económica, hasta antes de su fusión con el Ministerio de Economía, el Ministerio de Economía es el resultado de una reestructuración burocrática que el propio primer ministro Koizumi empezó a realizar en el 2001 con una serie de fusiones de ministerios y que un poco para racionalizar el gasto público se fusionaron varios ministerios y la Agencia de Planificación Económica se fusionó con el Ministerio de Comercio Internacional e Industria, que cambió su nombre por el Ministerio de Economía y Comercio Internacional en 2001. En fin, esta era la cuarta institución burocrática que disputaba o que tenía injerencias directas en la ayuda oficial al desarrollo japonés. Por lo tanto, es otra forma de entender el devenir, el manejo de la política exterior japonesa a través de esta agencia. Y bueno, la turbulenta década de los años 70, de lo que ya he hablado más o menos hace unos instantes, presenció el mayor cambio económico de la segunda parte del siglo XX, con el incremento de los precios del petróleo, justo en el momento en que los Estados Unidos, Europa y Japón enfrentaban una serie de conflictos entre los que se encuentra una alta inflación, el dólar está sujeto a presiones monetarias, el yen también en relación con el dólar, y prácticamente todas las monedas en el mundo sufrieron estas consecuencias. Las necesidades específicas de ayuda económica para los años 70 ya no eran las mismas que las de algunas décadas anteriores. Digamos, muchas de ellas ya habían sido rebasadas y superadas, y bueno, entre estas se encuentran los compromisos políticos vinculados a los procesos de descolonización de los años 50 y 60, los pagos por concepto de las reparaciones de guerra, que para los años 70 y 80 ya habían quedado atrás. Japón ya había saldado la mayor parte de sus deudas, de sus reparaciones de guerra con otros países. Tengo por aquí una lista, por ejemplo, que hablaba de eso. Birmania, la actual Myanmar, recibió 200 millones de dólares, Filipinas cerca de 550 millones, Vietnam 39 millones de dólares, Laos y Camboya no aceptaron aceptaron ayuda técnica y no reparación de guerra en lugar de reparaciones formales. Y Japón, digamos, hasta la década de los 60, yo creo que ya había saldado prácticamente todas sus deudas transformadas o traducidas en reparaciones de guerra. En 1972, si no recuerdo mal, resolvió su problema de reparaciones de deuda con Corea del Sur, y parece que tampoco aceptó la Unión Soviética un pago de deuda, de reparaciones de guerra, pero en fin, para los años 80, 70 y 80, las reparaciones de guerra ya habían concluido, habían sido rebasadas, y una paulatina y sustantiva disminución en los programas de ayuda para aquellos países cuyo desarrollo económico y logros sociales no justificaban ya la continuidad de esta, digamos, ayuda al desarrollo de Japón. La evolución de la política de ayuda simbolizó la transformación del interés económico unidimensional del Japón y del aislamiento de las cuestiones estratégicas y políticas internacionales hacia hacia un papel más activo y comprometido, multidimensional en los círculos diplomáticos. Es
es una década muy turbulenta para la política y para la economía mundial, que merecería muchos y mucho más detallados estudios sobre cuáles fueron los orígenes y las consecuencias que todavía podemos estarlas padeciendo, porque todavía no hay una vinculación directa, estable entre las monedas. En el mundo siempre hay la dificultad de establecer paridades fijas cuando es imposible hacerlo. En fin, esto lo podríamos discutir un poco más adelante. La expansión en el gasto de la AOD. A finales de los años 70, justo terminando la segunda crisis del petróleo, el gobierno japonés tomó la iniciativa de expandir rápidamente el gasto de la asistencia al exterior, en gran parte motivado por el deseo de colocar en otras partes del mundo los cuantiosos montos derivados del reflujo de capitales petroleros. Aquí, bueno, tendría yo que meterme otra vez, tratar de hacer una revisión muy rápida sobre por qué Japón tenía que reciclar ese dinero. Japón más bien tuvo que pagar una gran cantidad de dinero a los países miembros de la OPEP por el petróleo caro que empezó a dominar en el mundo. Si desde después de la Segunda Guerra Mundial, el precio del barril del petróleo en el mundo estaba situado alrededor de 2.50, el precio del barril, en los años 70 el precio del barril alcanzó los $120 por barril. Entonces, Japón tuvo que desembolsar unas cuantiosas sumas para poderse hacer del petróleo que necesitaba para hacer producir sus industrias. Y en ese entonces comenzó a hacer un programa muy dinámico de consumo de energía, entre otras cosas. Promovió muchos programas de búsqueda de energías alternativas. Buscó también otros países que pudieran alimentar suministros para alimentar a sus industrias. Combinó también todo eso con un programa de racionalización de energía, más o menos como lo estamos viendo ahora en Europa, en esos términos, porque Japón tenía que pagar mucho más dinero por por el petróleo que necesitaba. Pero curiosamente los países productores de petróleo que recibían esos montos de Japón, los volvían a mandar a Japón para poder quitarse presiones inflacionarias, y eso motivaba a que Japón tuviera al mismo tiempo que desembolsara una gran cantidad de dinero, pero que recibiera al mismo tiempo otra gran cantidad de dinero que ponía presiones inflacionarias. No voy a meterme en problemas ahorita sobre si situar en ese entonces, y tal vez podría hacerse, si situar en ese entonces los orígenes de la burbuja económica que explotó en Japón en los años 90, derivado también de toda esa gran cantidad de dinero que estuvo circulando en Japón y fuera de Japón, convirtiéndose en amenazas inflacionarias para muchos países que no querían esos problemas de inflación. En fin, Japón expandió su gasto en ayuda oficial al desarrollo, lo incrementó, y por esos años también Japón llegó a ser, tal vez, si no recuerdo mal, el país que proporcionaba una mayor ayuda al exterior en el mundo. Eso tiene explicaciones muy concretas y tal vez muy vulgares, en el sentido de que tenía que desembolsar, que tenía que hacer circular ese dinero que le llegaba en grandes cantidades. En fin, es un debate muy interesante, que sería bueno que detalláramos o debatiéramos en la sesión de preguntas y respuestas. En ese periodo, la explicación oficial para el aumento en proporción de la ayuda al exterior consistió en que Japón debería continuar
su papel de responsabilidad internacional que correspondiera al poderío económico de una potencia avanzada. Esta es la retórica diplomática, digamos, de una expansión del gasto en la AOD, perdón. Es una retórica política y diplomática a algo que parecería un poco más cercano a la liberalización de presiones inflacionarias. En fin, puede uno tomar cualquiera de las dos visiones. Podría uno quedarse simplemente con que Japón debería de continuar su papel de responsabilidad internacional correspondiente al poderío económico de una potencia avanzada y todo el mundo estaría contento. Si uno busca explicaciones alternas a eso, tendría uno que hurgar en las condiciones económicas de los años 70 y qué era lo que estaba motivando esas transformaciones. Con el paso del tiempo, el consenso para apoyar los programas de ayuda a nivel internacional empezó a romperse. Los programas de ayuda de distintos países desarrollados empezaron a ser considerados también internamente me refiero al interior de esos países como programas de ayuda paternalistas, dañinos, dispendiosos o inútiles. Ese fue el caso de Japón y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Las críticas al programa de la AOD de Japón. Los mayores espacios de crítica hacia el manejo del gobierno japonés en torno a la AOD se centraron en 4 acusaciones fundamentales. Que Japón desembolsaba grandes cantidades de los recursos nacionales para el beneficio de otros países, mientras que la pobreza interna en distintos grupos sociales se hacía cada vez mayor y aumentaba el deterioro de los niveles de vida y de bienestar social. Eso era uno y tal vez en el que se escudaban muchos de quienes buscaban reducciones en el gasto de ayuda al exterior. Y bueno, veremos un poco más adelante esto. Número 2, que los programas de ayuda del gobierno japonés no beneficiaban a aquellos que más lo necesitaban en los países receptores. Y esto puede ser comprensible en muchos de los países que recibimos, como México, que recibió una gran cantidad de ayuda, en fin, y que no se reflejaban realmente en los sectores que más los necesitaban. Que las compañías privadas japonesas obtenían los mayores beneficios y ventajas en la aplicación de los programas de ayuda al exterior. Y eso también, pues, no es extraño. Como mencionaba hace unos momentos, el programa de ayuda al exterior, al desarrollo de Japón, no es un programa filantrópico, sino que busca también beneficios para las propias compañías japonesas. Es un intercambio de beneficios, digamos. Y 4, que los programas de ayuda se dirigían a apoyar regímenes dictatoriales o incluso a fortalecer la corrupción en los países que recibían esa ayuda. En cada uno de los puntos había muchísima razón y estas eran las críticas que recibía el programa de ayuda oficial al desarrollo de Japón en el interior del país. Después del 2001, un nuevo orden internacional formado después de los incidentes del 11 de septiembre del 2001 puso a prueba la política de ayuda japonesa, a la que comúnmente se le conocía como la diplomacia de ayuda o la diplomacia de AOD. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón decidió revisar la carta a fin de recuperar la credibilidad entre el contribuyente japonés. En marzo del 2003 se hizo público el borrador y se enfatizó que la ayuda oficial al desarrollo seguía siendo un instrumento de suma importancia para impulsar el interés nacional japonés. Las características de la nueva Carta de la OED del 2003 consistieron en beneficiar a Japón en una gran diversidad de maneras, incluyendo la promoción de relaciones de amistad con otros países y fortalecer la presencia de Japón en el escenario internacional. Y 2, implementar la AOD
de una manera más efectiva y con una mayor participación ciudadana. Esto, bueno, también merecería discutirse en términos reales, digamos, porque una mayor participación ciudadana, ¿qué significa eso en una sociedad como la japonesa? En fin, esa es una duda que le voy a preguntar a Ceci en su momento. Y bueno, después del 2003 apareció JICA, que había sido fundada en 1974, en los años turbulentos de los década de los 70. Se refundó en el 2003 y en el 2008 se fusionó con la sección de préstamos en yenes del Banco Japonés de Cooperación Internacional para dar inicio a una nueva JICA y por lo tanto a una nueva visión sobre la propuesta global de la ayuda oficial al desarrollo de Japón. JICA se convirtió en una de las instituciones de asistencia para el desarrollo más grandes del mundo, con operaciones por valor de más de 1 billón de yenes, o sea, cercano a los 100.000 millones de dólares, que no es poca cosa, al contrario, con el propósito de participar en programas de desarrollo en más de 150 países, desde ayudar a los países africanos a cultivar arroz, hasta ayudar a la capacitación laboral de Afganistán o arreglar los sistemas de alcantarillado y obras hidráulicas en Perú o Bolivia. Y esa nueva visión fue entendida como de desarrollo inclusivo y dinámico. Como lo podemos ver aquí, la ayuda oficial al desarrollo de Japón ya no se circunscribía únicamente a su, digamos, ámbito de influencia natural, que sería el este y el sudeste asiático, sino que ya rebasaba esos confines para llegar a países tales como Afganistán, Perú, Bolivia, África, muchos de los países africanos, en fin. Esta es una visión mucho más global, digamos, y esto le da un sentido un poco más concreto a la visión inicial, que ya muy lejana de entender a Japón como un bastión estratégico en el este de Asia y que se convirtió en un baluarte, en un bastión estratégico global en los años que corren. Y bueno, para terminarlo, tal vez 4 escenarios de la ayuda oficial al desarrollo japonés en el tiempo. El respaldo japonés en materia de ayuda oficial al desarrollo a la relación con los Estados Unidos prevalece. Creo que Japón ha estado siempre respaldando en todo momento las directrices que le ha marcado el gobierno norteamericano en el mundo. Es decir, Japón ha seguido fielmente las directrices marcadas por Estados Unidos y ese es uno de los escenarios que sin duda veremos, seguiremos viendo en el futuro inmediato. Japón ha transitado de ser un bastión regional, como ya lo mencioné, en el continente asiático, a un bastión global que amplió sus intereses en el mundo más allá del sudeste asiático. Y 3, la ampliación, acaso involuntaria, porque involuntaria en el sentido de que Japón ha seguido los lineamientos de la política exterior norteamericana y por lo tanto la ampliación de la política exterior japonesa hacia horizontes reservados a las potencias mundiales ya es prácticamente un hecho. Japón se ha convertido en una potencia mundial, ha dejado de ser un bastión regional. Japón es, tal vez lo único que le faltaría sería convertirse realmente en una potencia mundial en términos militares, pero ese ya es otro tema que tendríamos que dejar para otro momento, que no está tampoco muy alejado de los intereses que mueven las iniciativas orientadas a modificar la constitución japonesa para otros fines. En fin,
No voy a adentrarme mucho en esa discusión. Podríamos hacerlo si es que la ocasión la amerita, si las preguntas así lo requieren. Podríamos abrir esta parte de las preguntas y las respuestas para ver si podemos incursionar en estos debates que podrían ser muy interesantes para todos. Y hasta aquí terminaría yo la presentación. Bien, bien, muchísimas gracias. Sí, perfecto. Hay muchas preguntas, No, bueno, no sé si de parte de las personas. ¿Alguien, no sé si Amalia hay alguna, No, no, aún o no. alguien quiere No. intervenir? Bien. Yo empezaría por comentar el tema de las críticas, quizás, ¿no? Esto de que, bueno, no es filantropía, eso se entiende, pero muchos críticos o analistas de la ayuda oficial para el desarrollo lo ven como simple instrumento también de beneficio de Japón, ¿no? Y si en este sentido hay alguna diferencia con o sea, la participación de la ayuda oficial para el desarrollo de otros países, si la japonesa sigue el mismo patrón que otros países o no. Después, bueno, el origen también de la transformación de la ayuda para, la oficial para el desarrollo y su expansión. Algo que nunca, los historiadores nunca prestamos mucha atención, es con el tema de la crisis del petróleo. Solamente vemos el aspecto negativo y la reconversión industrial, pero no prestamos atención a algo que dijiste que es cómo hay un reflujo de los capitales. Eso no se ve. Entonces, ¿hasta qué punto? O sea, de ese fenómeno que por ahí, no sé por qué, ¿no? En la historia no se trata con detalle, pero esto revertiría entonces la idea o la imagen que hay de la crisis del petróleo. O sea, la crisis del petróleo no significó simplemente una transformación tecnológica, el dejar de producir grandes tanques o barcos, por ejemplo, a dirigir la industria hacia bienes materiales que no demandaran alto consumo de energía, dado que el petróleo había aumentado de ese modo, ¿no? No sé si por ahí podrías ampliar un poco, porque creo que es interesante este aspecto. Y ahí, bueno, nos explicaríamos muchas otras cosas. Bueno, tampoco soy el poseedor de la verdad en cuanto a la década de los años 70 y yo diría que yo he tenido conversaciones también con economistas y parece que estamos hablando dos idiomas distintos, Ajá, porque ellos ven la crisis de los años 70 de una manera que para mí a veces me resulta poco comprensiva, digamos. ajá. Por lo general los economistas se centran en cuestiones muy concretas y pierden una visión mucho más global. No estoy muy seguro de eso y tampoco quisiera generalizar porque hay economistas muy, muy certeros en sus visiones. Eh, el hecho también es que diríamos también que hoy estamos viendo una crisis energética, digamos, Mm, en el mundo, derivados de la guerra de Ucrania y de la Rusia con Ucrania y de los embargos en términos de gas que Rusia le impone a Europa. Y por lo tanto ellos estarían reaccionando de una forma parecida a como reaccionó el mundo cuando el embargo petrolero de los años 70, el embargo que impusieron los países exportadores de petróleo a los países industrializados y que derivó después en otra crisis energética en 1979. Es complicado, yo estoy de acuerdo, sobre todo porque eh, en dónde ubicarse en cuanto al análisis de la crisis del petróleo. Uno puede pensar que es una propuesta de la Agencia Internacional de Energía que hace a los países industriales para que
establezcan programas de racionalización energética, para que establezcan programas de investigación de nuevas fuentes de energía, para que promuevan transformaciones tecnológicas que hagan que se consuma menos gasolina y menos petróleo, para poder entrar en lo que se llamaría como una revolución tecnológica, que efectivamente se dio en esos años. Pero todo eso todo eso podría quedar en desuso, como de hecho quedaron 2 o 3 programas que Japón instrumentó en los años 70. Recuerdo que Japón hizo un gran esfuerzo por crear un programa que se llamó Proyecto Moonlight. Primero fue el Proyecto Sunshine, que tenía toda una serie de lineamientos para poder inculcarle en la sociedad japonesa ahorro de energía, búsqueda de nuevas fuentes de energía, diversificación geográfica de las fuentes de energía, búsqueda de fuentes de energía muy costosas. Japón tuvo que echar por los suelos esos programas una vez que el precio del barril de petróleo empezó a bajar otra vez. No hay forma de comparar el costo que significa tener un barril de petróleo a $30 o menos, que a tenerlo a 100, $150, $130, como llegó a estar en esos años. Cualquier política energética que busque desvincularse del consumo alto, eficiente de petróleo, de un petróleo barato, eso lleva a que se acabe cualquier proyecto de investigación sobre fuentes alternas de energía. Es decir, no hay comparación. Yo creo que la correlación entre unos y otros es muy clara, y las ventajas que tuvo eso fue que efectivamente dejaron de construirse autos de 6 y 8 cilindros para tener automóviles de 4 cilindros, e incluso después en autos eléctricos, entre otras cosas. Pero, por ejemplo, la dependencia de Japón en términos de energéticos, en términos de la proporción que significa el petróleo, la energía nuclear y otras fuentes alternas de energía, si se ve ahora después de la crisis de Fukushima, es evidente que el petróleo siguió siendo el punto más importante para alimentar una sociedad, y ya no a una industria, sino alimentar a una sociedad y mantenerla en paz, y sin tener riesgos riesgos para los gobiernos, que de por sí le costó el puesto de primer ministro después de la crisis de Fukushima al primer ministro Naoto Kan, y después le costó su puesto también al primer ministro Noda, si no recuerdo mal. En fin, esto para simplemente mencionar lo complicado, lo complejo que es hacer un acercamiento siquiera medianamente comprensible de la década de los años 70. Y para volver a la pregunta inicial que hiciste, Ceci, sobre si efectivamente no es una política filantrópica, y que efectivamente las industrias japonesas ganaron mucho con la proyección que tuvo esta ayuda oficial al desarrollo japonés durante el gobierno del primer ministro Nobusuke Kishi. Nobusuke Kishi, bueno, no solamente él, sino también diría que el gobierno norteamericano pensó en beneficiar a las industrias, a las empresas japonesas, a través de esta ayuda oficial al desarrollo y del pago a las reparaciones de guerra. Creo que iban acompañadas tanto la ayuda oficial al desarrollo como las reparaciones de guerra,
iban acompañadas de una fuerte participación de las empresas japonesas en esos lugares. Habría algunos países que sí aceptaron las reparaciones de guerra, había otros que aceptaron la participación de empresas japonesas para reconstruir o construir parte de sus países, pero habría otros que sí aceptaron las reparaciones de guerra. Ahora, saber si esto se puede aplicar a otros países que también contribuyeron en ayuda oficial al desarrollo o que han hecho ayuda oficial al desarrollo y ver si estos programas de ayuda benefician a sus industrias, sería un asunto de ir caso por caso y de ver país por país si esas industrias pueden participar o si solamente se refleja únicamente en ayuda oficial al desarrollo en términos financieros, monetarios, y no nada más, sin que participen industrias que acompañen a ese programa de ayuda oficial al desarrollo. Habría que ver caso por caso. Yo diría que en los años 70, una gran cantidad de países vieron la importancia de tener en circulación esos grandes montos de petrodólares que se traducían en ayuda oficial al desarrollo. Sería interesante ver en esos años qué países destacaban en la ayuda oficial al desarrollo y si esos países acompañaban esa ayuda oficial al desarrollo con participación de sus industrias en esos programas de ayuda. Me parecería muy interesante hacerlo porque si nada más era en términos de montos financieros, pues ahí no queda duda que serían tal vez préstamos con tasas de interés, que esa sería la ganancia de los países que proporcionan la ayuda y que no van acompañadas por empresas y compañías que producen algo, ¿no? Que generen trabajo. Bueno, eso es nada más una... No, vinculado a esto, vos mencionaste que después de esta década, el Japón incluye el tema de seguridad, ¿no? Seguridad no en términos militares, sino seguridad, bueno, en cuanto a también, si se garantiza la pacificación o la paz mundial, esto beneficia a todos, ¿no? Y para asegurarse de la paz es necesario mejorar el nivel de vida, terminar con problemas como la pobreza y demás. Entonces, la ayuda oficial para el desarrollo de algún modo empezó a virar en ese sentido, ¿no? O sea, más allá de que saquen beneficio, pero bueno, la idea es o sea, no entrar, no quedarse con la idea de un capitalismo simplemente extractivo y salvaje, sino de Claro. esto de hacer participar a otros, ¿no? Y de algún modo, bueno, contribuir al desarrollo de los otros países para beneficiarse económicamente también. Sí, bueno, en ese sentido, Japón no tenía otra opción. Japón no tiene otra opción más que buscar un mundo pacífico en donde los suministros de distintas materias primas se lleven a cabo sin complicaciones y sin conflictos armados. Yo creo que esa es la única forma en que Japón puede seguir siendo una potencia económica, mantener un escenario económico internacional en paz, con flujos seguros que garanticen seguridad en los suministros, que garanticen paz, porque Japón no puede hacer otra cosa más que eso. No tiene capacidades armamentistas, no se destaca, no se distingue Japón por ser un protagonista político internacional, sino es un protagonista económico internacional. La política para Japón le está impedida por su constitución y porque se ha refugiado desde 1945, ha estado al amparo de los Estados Unidos en términos de seguridad militar y política. Entonces a Japón lo único que le queda es acudir a la retórica, a la diplomacia, para mantener un mundo en paz.
sin conflictos. Igual, en términos concretos, se dice que tiene una de las fuerzas militares más importantes y lo único que le faltaría sería reformar la Constitución, ¿no? Ese es el discurso en general de los Estados Unidos. Por eso me llama la atención que un internacionalista hable así, porque todos los analistas de las relaciones internacionales siempre ponen el acento en el tema del conflicto militar, fundamentalmente, ¿no? Y de medir el poder en función de eso. En términos, digamos, teóricos, Japón no tendría fuerzas armadas y en su constitución se establece eso, pero en los términos reales todos discuten esto. Yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de la sociedad civil japonesa, por suerte sigue siendo consciente y sigue defendiendo la constitución de la paz, ¿no? No importa lo que suceda. ¿Pero qué opinas? No sé. Una parte de la sociedad japonesa, diría yo, No, yo creo que es un asunto muy debatible en los Ujú. últimos tiempos, sobre todo después de la muerte de Shinzo Abe, Ya ve. que le deja el control de las dos cámaras a la posibilidad de reformar la Constitución, ahora sí, y otorgarle a Japón, darle a Japón, en los términos reales que estás tú mencionando, la posibilidad de reformar la Constitución y de tener realmente un ejército y no de tener fuerzas de autodefensa, que son dos cosas distintas, ¿no? Que efectivamente las fuerzas de autodefensa equivaldrían o superarían a muchos de los ejércitos formales de muchos países europeos, digamos. Y bueno, eso es un asunto que suena interesante para los jóvenes, porque muchos jóvenes ven en esto casi como un juego de video, en donde mientras más fuerte sea un ejército, más capacidades tienen para hacer valer sus intereses nacionales. A mí me da mucho miedo, digamos, me da mucho miedo entrar en esos temas, porque suele uno caer fácilmente en especulaciones y en hablar como si fuera a haber una guerra mundial, a ver quién puede más, si Estados Unidos o China, ahora que ha habido estas escaramuzas entre China, Estados Unidos y Taiwán, sobre la visita de Pelosi a Taiwán, y todo el mundo piensa en grande, pensar en grande quiere decir que piensan que si China puede ganarle a Estados Unidos en una guerra y, en fin, cosas que a mí me causa una parte de que me causa angustia, creo que son discusiones innecesarias y son debates ociosos, porque no creo que vaya a darse eso, a lo mejor estoy equivocado, porque el mundo es un mundo que tiene que funciona con otras características. En fin, eso es otra discusión muy lejana a la, al tema que nos ocupa el día de hoy, ¿no? Sí, y ahora, bueno, entonces en relación con Estados Unidos, bueno, originalmente entonces toda esta cooperación nació a partir de la situación de la derrota en la guerra y muy dirigida con los intereses, o sea, muy vinculada a los intereses de Estados Unidos. Pero Japón luego, tal vez, ¿no? Tiene que ver con esto de la década del 70, el dólar que empieza a flotar y Estados Unidos que le suelta la mano a Japón y bueno, Japón empieza, ¿no?, a navegar solo y a tratar de mantener la alianza porque los necesita para temas de seguridad, pero al mismo tiempo tratar de ampliar el margen de autonomía, ¿no? Estados Unidos, ¿cómo ve este viraje o este cambio, ¿no?, en el rumbo de también la ayuda oficial para el desarrollo japonés, ese involucramiento más en África, los países africanos en pos de tratar de estabilizar la región, que creo que en parte lo ha logrado, están trabajando muy fuerte allí, en América Latina. Bueno, América Latina también tiene, claro, cada caso es particular, ¿no? Pero Estados Unidos, que siempre está haciendo, o sea, poniendo en problemas, haciendo preocupar al mundo. Perdón, pero esta visita de Pelosi a todos nos ha dejado
Hasta los propios japoneses se quedan más que preocupados por esto, ¿no? Pues sí, ese es un asunto complicado. Yo diría que, bueno, hay un tratado de seguridad firmado entre Estados Unidos y Japón, de seguridad y asistencia mutua, en donde si, por ejemplo, se diera el caso hipotético de que se hiciera una guerra entre China y Estados Unidos, tendría necesariamente que participar Japón, tendría necesariamente que participar Taiwán, tendría necesariamente que participar Corea del Sur. Corea del Sur. Y no es un asunto nada más entre dos países, sino que tiene firmados Estados Unidos acuerdos de asistencia y realmente Japón ha estado asistiendo a Estados Unidos en las guerras del Golfo, en muchas otras cuestiones que van muy alejadas, que están alejadas de su constitución, pero que están muy concentradas en el acuerdo de seguridad que tienen firmados Estados Unidos y Japón. Entonces, efectivamente es algo que suele preocupar, pero Estados Unidos ha jugado mucho la carta de que Japón, no solamente Estados Unidos, Boutros Ghali, que fue un secretario general de las Naciones Unidas, también urgía a que Japón reformara su constitución y se responsabilizara realmente de sus de su papel en la política internacional. Japón ha tenido muchas presiones para reformar su constitución y esta es la primera vez, creo, desde 1955, que Japón tiene la posibilidad clara de dominar las dos cámaras en la dieta japonesa y poder reformar la constitución. Estaría por ahí un referéndum para ver si pasa o no pasa. Y depende también cuál es la reforma que quiera hacer, qué tipo de reforma quiera hacer Japón. Y reformar la Constitución quiere decir nada más reformar el artículo 9. No, bueno, hay otros artículos que merecerían una actualización, digamos, pero en términos generales y en términos absolutos, digamos, lo que se quiere en la reforma de la Constitución es modificar el artículo 9 y darle un poder mayor al primer ministro, en el sentido de darle un control total sobre qué hacer con el ejército. En fin, eso llevaría a una concentración del poder político del primer ministro, que ya de por sí, desde el primer ministro Koizumi, ha venido concentrando cada vez más. Koizumi y después Shinzo Abe concentraron un poder político enorme y el poder político ahora lo tiene Kishida, pero eso es muy riesgoso y no sé hasta qué punto Estados Unidos estaría dispuesto o estaría o podría controlar a un Japón con un ejército propio. Yo no sé hasta qué punto, y por ese lado no es que me niegue a especular en ese sentido, pero me siento como que estaría yo diciendo barbaridades y No, no quiero decirlas. pero abriste una puerta interesante también, porque eso significaría liberarse de la dependencia de Estados Unidos, lo cual es mucho más serio para Estados Unidos. A eso me refiero. No sé si Estados Unidos podría controlar a un Japón libre con un ejército propio y no sé cuál sería el futuro del acuerdo, del tratado de seguridad que tienen firmado los dos. A lo mejor ese tratado perdería validez y ya no habría ninguna forma de correspondencia entre ambos países. Bueno, yo creo que también tendría que modificarse el tratado de seguridad firmado entre ambos países si es que la constitución japonesa se reforma. Se reforma, También se tendría que claro. reformar el tratado Claro, sí, sí, para es ver cuáles son verdad. los términos de una nueva relación con Claro. con Sí, una potencia militar también ya Japón, porque Japón necesita urgentemente necesita reactivar sus industrias, porque ya lleva casi 30 años
en crecimiento económico cercano al 1.5 del PIB. Y eso, para una potencia como Japón, creo que parece ser abrir la industria armamentista para Por ese rescatar lado. los rescates, para rescatar la producción industrial y hacer que el crecimiento económico sea mayor, suena también aterrador. Pero no creo que vaya en ese sentido, ¿sí? La relación con China es importante como mercado de producción. Bueno, Así es, así es. bueno, Por no eso hay hay que que tener en cuenta aventurarse a especular. muchas cosas. No es Ah, solamente, no es una decisión únicamente de Estados Unidos o de Japón, sino que tiene que tener en cuenta las respuestas de China, de China, de Corea Corea. y de muchos países vecinos que estarían tal vez viendo en eso un renacimiento del imperialismo japonés. Pero no sé si son muy, bueno, no importa, ya entramos en otro terreno de especulación. Volvamos a la ayuda oficial para el desarrollo y lo que comentaban de las críticas internas y esto de la mayor participación de la población en sus decisiones. Es muy interesante, ¿no? Porque dentro de los esquemas de cooperación está el tema de los voluntarios de todo tipo, el envío de expertos, ¿no? Y eso ha sido una forma de involucrar a la población en la ayuda oficial, bueno, en la cooperación internacional, que además es la agencia la que está encargada de administrar el tema, ¿no?, de la ayuda oficial para el desarrollo. Sí, sí, bueno, en ese sentido tienes toda la razón. Hay una gran cantidad de voluntarios en distintas actividades organizadas, dirigidas por JICA, pero las críticas también son muchas. Las críticas en el sentido de que hay mucha gente desprotegida, mucha gente que estaría pensando que en vez de darle ayuda a otros países, y como ya lo relaté en la presentación, que muchas veces esa ayuda no llega a los destinatarios finales y que al contrario se promueve la corrupción y que se apoya a regímenes dictatoriales. Esas críticas también son válidas y que la gente estaría pensando, pues mejor en vez de ayudar a los otros países, que se dirija a la ayuda interna, a los, no sé cuántos sean, cientos de gente en la calle, viviendo en la calle, sobre todo en las estaciones de Tokio, que se ve mucha gente así. Pero bueno, las críticas son muchísimas Igual, y tal vez muchas más de las favorables que se puedan tener en términos de los voluntarios que van a otros países. bueno, Amalia, cierro con un comentario, ¿no? El tema de esto igual de todos modos en la práctica, por lo menos en la experiencia práctica de lo que estamos viendo nosotros aquí en Argentina, se nota, ¿no?, la conciencia en cuanto a tratar de, por ejemplo, no dirigir a los gobiernos, o sea, que no pase por manos directas de los gobiernos, sino ir a las unidades administrativas locales básicas, ¿no? Esto es interesante porque estos programas de replicar programas de desarrollo regional internos en Japón, como una aldea, un producto, por ejemplo, y ir aquí a las unidades administrativas mínimas, ¿no?, como un municipio o una provincia. Es interesante eso, ¿no?, de un poco cubrir esa crítica a partir de, o bueno, programas también directos del gobierno japonés, como esto de ayuda a las bases, ¿no?, y no a los gobiernos. Es interesante eso, pero bueno, voy a dejar, Amalia tiene una pregunta. Levantó la mano. Profesor, bueno, súper interesante, un montón de preguntas que van a quedar pues, así, ¿no?, dando vueltas de esto último que conversabas con la doctora Cecilia respecto de, bueno, lo que pasaría con la enmienda de la Constitución, pero yendo a lo de la ayuda, haciendo lo de la reciprocidad, ¿no?, que significa, bueno, hay una ayuda, hay una reciprocidad, se puede, al tener estas alianzas, colocar también productos japoneses, ¿no?, digamos,
digamos, hay un impacto que quizás eso, pensando en las críticas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué la ayuda no viene a nosotros, ¿no? Desde Japón, que tenemos problemas de personas en situación de calle, en situación de pobreza? Quizás ahí estaría faltando todavía explicar que esta ayuda hacia afuera viene con un impacto que ayudaría a mejorar esa condición, o eso es algo que cuesta, digamos, dimensionar para el adentro de una población vulnerable como la que existe en Japón. Sí, bueno, es difícil ahí. Me viene a la mente los años en donde México tuvo un terremoto en el 85 y la ayuda japonesa fue muy cuantiosa y nunca llegaron a los destinatarios finales. Entonces se queda uno con la idea de, pues está bien, es una ayuda y que queda en el imaginario de que la ayuda está funcionando y que Japón está ayudando y que el gobierno de México está recibiendo, pero al fin de cuentas o se queda en los bolsillos de los políticos o se queda únicamente en los términos políticos de decir que tenemos una relación de amistad con Japón y, y ya, pero no hay, en términos diplomáticos es eso, pero en términos reales de reciprocidad no alcanza a llegar a los destinatarios finales. Y eso es un problema de las estructuras burocráticas de los países receptores, por un lado. Y por otro lado, ver si existe la voluntad política de esos países, en esos países receptores de si verdaderamente hacer llegar esa ayuda a los destinatarios finales. Y eso es muy complicado. Eso yo no creo que le correspondiera ni al gobierno japonés, porque se concreta nada más en dar la ayuda y la responsabilidad de la distribución de esa ayuda recae ya en los gobiernos nacionales y locales, municipales, y a veces ni siquiera llega a los gobiernos municipales, se queda en los almacenes, en las arcas de los gobiernos nacionales. Y eso es muy complicado. Yo creo que las críticas por ese lado de la ciudadanía japonesa son muy válidas porque no son, bueno, tienen fundamento, más bien tienen fundamento y a veces simplemente se queda en el nivel diplomático y y de las buenas relaciones de amistad entre los países. En fin, es un problema que no sé si tenga solución y en todo caso, si tiene solución, le corresponde a la sociedad de los países receptores organizarse mejor, exigir mayores cuentas, rendición de cuentas a sus gobiernos nacionales y locales para ver cuáles son los destinos finales de esa ayuda que viene en buenas intenciones y de buena fe. Incluso podrían ser filantrópicas, incluso podrían ser filantrópicas, pero si no llegan a los destinatarios finales, esa filantropía se pierde en los bolsillos de los políticos rapaces de nuestros países. Bueno, no, por suerte, bueno, por suerte, no sé, por lo menos en los casos que estuvimos analizando, aquí en Argentina, bueno, tuviste la presentación de Juan Carlos Yamamoto, ¿no? Sí, Algunos de los programas, por eso, eso te comentaba, de que en el caso de Argentina, bueno, la gestión es a través de la Cancillería Argentina, o sea, Ministerio de Relaciones Exteriores, pero se suelen presentar proyectos individuales, incluso creo que bueno, a nivel de gobierno japonés por ONGs argentinas, ¿no? Que son las ejecutoras de los programas de cooperación. Y entonces se está viendo que sí, o sea, al contrario, lo que más me llama la atención es eso, ¿no? Ese viraje que tuvo la ayuda y que busca llegar a las bases. No niego que quizá en otros países latinoamericanos todavía sigan estas antiguas prácticas, ¿no? Que se concentre todo a nivel gubernamental y no permea o no llegue a su destinatario final. Ha habido mucha cooperación, ha habido también casos fallidos. Bueno, es un tema que creo que como está en desarrollo también, ¿no? Llevará a seguir analizándolo, a seguir observando
¿no? Cómo avanza. Sí, Pero bueno, bueno. sobre ese lado yo creo que también es mi deber, es mi deber no ser injustos. No quiero ser injustos y no quiero decir que toda la ayuda al exterior, la ayuda al desarrollo que proviene de Japón, se va a los bolsillos de los políticos rapaces que se la guardan. En fin, efectivamente hay mucha ayuda. En México se ha logrado hacer se han alcanzado a hacer grandes logros. Por ejemplo, el Centro de Prevención de Desastres, que fue también promovido por una ayuda de asistencia técnica japonesa, pues es uno de los grandes contribuyentes para entender lo que pasa en México cuando hay terremotos de ese tipo y cuando hay necesidades con esas características. Sería muy injusto de mi parte decir que todo lo que llega de la ayuda oficial al desarrollo japonés se queda en las manos de unos cuantos vivales. Y por ese lado estoy de acuerdo con lo que dices tú, Ceci, y yo creo que también debería yo de desdecirme de lo que mencioné, de que todo se quede en las manos de los No, políticos. no, que ese problema existe, ese problema existe, pero además, bueno, nosotros en la Universidad de La Plata somos testigos de un programa de desarrollo de vacunas, por ejemplo, ¿no? De financiamiento, y son los propios investigadores, es interesante eso, ¿no? Nos quejamos siempre del sistema de ayuda o de financiamiento de proyectos de investigación, sin embargo, en cuanto a las ciencias, ¿no? Especialmente ciencias aplicadas realmente al bienestar social, están funcionando. Pero ahí sí es verdad también que responsables son los que deben solicitar de parte nuestra, ¿no? O sea, de parte de cada una de las personas interesadas en cada uno de nuestros países que tienen interés en desarrollar proyectos para beneficio social, sean los verdaderos receptores de esa ayuda, y eso, bueno, aquí se está dando por lo menos, ¿no? Sí, por ese lado yo creo que es importante la rendición de cuentas. Sí. Rendición de cuentas es muy importante y en México está, creo, por lo menos para decir la experiencia mexicana, y esa es mi percepción a lo mejor, y estoy equivocado, la rendición de cuentas no es así que digamos la gran característica de la política mexicana o de la economía mexicana. En fin, es algo que debemos de desarrollar todavía más, de ponerle más énfasis, de ponerle atención a ese punto en especial, ¿no? Bueno, y lo último también es esto de la rendición de cuentas, ¿no? Muchos voluntarios han expresado, japoneses expresan eso, ¿no? De que su actuación está costeada por el dinero del impuesto de los propios japoneses, y por lo tal son muy celosos, Sí, cuidan sí. muy celosamente, ¿no? A dónde va el dinero. Así que, bueno, está muy bien. Ya nos quedan 2 minutos. Disculpen que hemos monopolizado el debate. No sé si en verdad hay gente participando y que está participando también de proyectos de cooperación internacional, incluso de JICA. Si alguno quiere contar su experiencia, 2 minutos, 1 minuto queda como para, puede habilitar el micrófono y participar como quieran. Si no, igual queda 1 minuto, así que si no vamos a tener que ir cerrando. Bueno, parece que nadie quiere hablar. Les agradezco. Sí, Daniel, adelante. Sí, Daniel Morici, que está trabajando. Hola Cecilia, me Hola, ¿qué presionaste tal? para que hable. Buenas Sí, tardes. sí, por favor. Me presionaste para que hable. Faltaba que me nombrara nomás, pero por el título de la charla sí, no tengo menos que participar porque soy un agradecido a la cooperación de JICA como descendiente, pero bueno, mi formación profesional especializada en floricultura gracias a JICA. Estoy en este momento dirigiendo un instituto que es producto de un centro tecnológico que primero creó el JICA acá para apoyar a los inmigrantes y después ahora pasó al INTA, a la parte tecnológica en este caso el Estado argentino. Así que es un claro ejemplo de
cooperación primero hacia la comunidad Nikkei y después la cooperación de país a país, digamos, cumpliendo cada etapa sus objetivos y bueno, lo que, como decías vos, de ir directamente a veces a las bases, el origen de la cooperación es algo tecnológico y no político, tal vez los resultados son mejores que si fuese la cooperación inicialmente el objetivo político más que técnico, digamos, la excusa sería así, la excusa de lo técnico para hacer lo político y tal vez, como dice el doctor, se desvirtúe un poco, digamos, ¿no? Pero acá creo que desde el año 77 que empezó la parte técnica con los expertos y después se cumplió ese ciclo con profesionales Nikkei para darle otra etapa y después crear el instituto con el INTA, la verdad que y sigue la cooperación, en este caso colaborando hacia países de Latinoamérica. Han participado en estos cursos que hacemos nosotros muchos investigadores de México en la parte de recursos genéticos. Como es, siendo los formadores en este caso, los que se formaron gracias a la cooperación de JICA, haciendo una especie de formación de formadores ahora, ¿no? Así que ese es un poco en resumen, digamos, si vale el término, la parte positiva de una cooperación, digamos. Muy bien. Bueno, hay Muchísimas muchas gracias. partes, hay muchas partes positivas. Yo creo que son las más. Las más son las partes positivas, las menos son las negativas, pero a veces se fija uno más en las negativas que en las positivas. Y ese es el gran defecto que tenemos en muchos países. Sí, sí, Muy bien. aparte siempre el debate que tengo yo, por mi origen tal vez, ha sido muy, a veces la cooperación es muy paternalista y la parte receptora es como un poco como se siente cómodo con esa posición, ¿no? Y como que Claro, claro. siempre está esperando de la cooperación y no dar un vuelco, que fue el desafío nuestro acá en el instituto, de poder mostrarle a Japón de que esa cooperación valió la pena, ¿no? Y que pudimos dar un paso más, digamos, como resultado concreto, digamos, de maduración de esa cooperación, ¿no? No Sí. sigo más, Cecilia, gracias. No, no, muy bien. Sí, sí, aquí en la universidad también, ¿no? En la parte de ciencias veterinarias, salud animal, que es, hace a la exportación de carnes, que es nuestro fuerte, ¿no? Ha sido muy importante y ya van, no sé, muchísimos años con incluso varios graduados nuestros, doctorados en Tokio, lo cual es un orgullo también, o sea, que la cooperación funciona. Por supuesto que hay de todo, pero también tiene ese lado positivo, ¿no? Así que bueno, ya nos pasamos 3 minutos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por participar y los saludo a todos. Gracias, Alfredo. Nos estamos viendo. Te Al estaré contrario, muchas molestando en gracias a una todos. foto. Saludos para todos. Cuídense, Nos cuídense. vemos. Adiós. Gracias Dios, igualmente. Nos vemos. Dios. Bueno, Buenas noches. buenas noches y hasta el próximo encuentro a todos. Gracias por Chao, nos participar. vemos. Nos Nos vemos. vemos. Gracias a ustedes.